El 60% de la inversión que hay ahora mismo dentro de inteligencia artificial en las empresas se está haciendo dentro de sistemas de gestión. Pero lo que más me ha chocado es que 2 de cada 3 de las inversiones que se hacen ahora mismo en IA en las empresas no tienen un retorno. La gente empieza a estar un poco cansada del vaivén regulatorio. Y encima imagínate todas estas empresas que empezaron la CSRD el año pasado, de repente llega el Omnibus y han tirado todo ese trabajo a la basura. Una de las habilidades más importantes que puede tener alguien en el mundo de la sostenibilidad, pero también de la tecnología, es aprender a aprender. Una pregunta clave cuando todo está evolucionando tan rápido, prácticamente cada semana está ocurriendo algo. LinkedIn es de las mayores fuentes de información, ESG Today, en Financial Times, es tener tu fuente de conocimiento disponible. De lo más importante en sostenibilidad es tener contactos. Si realmente te gusta la sostenibilidad y quieres formarte, empezar a trabajar en una empresa. Yo he trabajado con empresas que los becarios han hecho unos dashboards brutales y eso no te lo enseña a día de hoy una universidad. Si hay alguien hoy que está viendo esto y que dice, oye, a lo mejor me quiero dedicar a este mundillo, ¿qué pasos les recomiendas? Buenas a todos, soy Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Decycle y ahora presentador de La Trastienda, el podcast en el que vamos a hablar de datos, de tecnología, de sostenibilidad y de operaciones para entender cómo navegar el panorama tan incierto que tenemos dentro de las empresas. Lo que queremos es darnos una voz abierta, reflexiva, dinámica para, descubrir qué hay dentro de nosotros que tenemos que cambiar, qué hay dentro de nuestras compañías que podemos mejorar. Lo llamamos además La Trastienda porque la idea es entrar detrás de ese mostrador corporativo. Estamos un poquito cansados de esa realidad maquillada que muchas veces se ve en los eventos o en los networking y queremos indagar un poquito detrás para escuchar las historias reales y aprender de una manera más efectiva. La Trastienda va a tener 4 secciones. La primera es una tesis en la que, traigo una ligera reflexión sobre lo que hemos ido viendo estas semanas y lo que hemos ido descubriendo. La segunda es el radar, donde vamos a traernos a una invitada para que nos haga un repaso de la actualidad y estemos siempre cerca de las últimas noticias. Después pasaremos a la entrevista, donde vamos a conocer a diferentes personalidades, diferentes perspectivas dentro de ese mundo de la sostenibilidad y de la tecnología, para encontrar siempre, hurgar un poquito la herida y ver las historias reales y cómo podemos aprender de todo lo que las experiencias que están viviendo otras personas. Y de aquí saltaremos a esa filosofada final para dejar preguntas abiertas e incómodas que nos puedan rondar la cabeza entre episodios. Vamos a por ello. Esta semana vamos a comenzar pensando y hablando alrededor de cómo las estructuras de datos dentro de las compañías muchas veces están rotas. Hemos hablado en eventos y en diferentes medios también sobre cómo hay que preparar la arquitectura corporativa antes de empezar a pensar en montar inteligencia artificial encima y sobre todo para que nos ayude a recorrer las distintas regulaciones a las que tiene que enfrentarse una compañía. Dentro de esto nos hemos dado cuenta de algo a lo que hemos llamado la trampa del framework, donde si la arquitectura de datos está mal montada, lo que hemos visto es que nos lleva mucho más tiempo, es incremental sumar nuevos frameworks en vez de restarle tiempo porque ya tenemos los datos preparados para ir respondiendo. A través de entender cómo aprendemos, vamos a enfrentarnos a este nuevo contexto. Así que vamos con las noticias. Bueno, ¿y cómo no vamos a empezar hablando, Juanjo, del Omnibus? Otra vez. Ha vuelto. La pesadilla, ¿no? Bueno, en realidad no se fue. O sea, creo que un poco ahí, de hecho, lo que venimos a hablar hoy sobre esta noticia, sí que se ha aprobado ahora el 18 de marzo de este 2026, pero no se ha llegado ahí nunca. Y un poco la sensación que se quedó ahí entre las empresas era de, qué bien, se ha ido. Pero en realidad simplemente solo se pospuso, ¿no? Y sí que es verdad que ahora vuelve con algunos datos que son los que no paro de ver en LinkedIn, Omnibus y después datos clave, ¿no? Y es que, por ejemplo, sí que es verdad que hay un 90% menos de empresas que se ven afectadas dentro de esta normativa con la actualización del Omnibus y la aprobación. ¿Que será un alivio para muchas de ellas? Sí, es un alivio para muchas de ellas. Pero después realmente, y aún así teniendo la bajada de data points, que seguro que también la habrás visto por ahí publicado. Algo hemos leído, pero cuéntanos. Pues de 1073 data points pasamos a unos 300. Déjame entenderlo en rápido. Lo que quieres decir es que de un año a otro, sin cambiar la normativa estructural, ¿no? Estamos bajando los data points de 1000 a 300, que ni siquiera sabemos del todo si van a ser 200 o 300. Uh-huh. Un 70%. Y un 90% menos de empresas van a tener que hacer el reporting y todo sigue igual. Es decir, a nadie le han tirado de las orejas, no hemos despedido a nadie. No. Nada, todo sigue igual. Seguimos esperando. De hecho, seguimos esperando la transposición en España
porque se ha aprobado el ómnibus, pero en España aún tenemos que esperar la transposición de la ley. ¿Y cuánto más hay que esperar? Pues que se tiren de los pelos ya 3 o 4 más, porque si no, yo creo que ya las empresas no aguantan más. De hecho, esta semana estábamos hablando con un cliente y no aguantaban. O sea, era como, ¿qué podemos hacer con esto? Esto yo creo que refleja mucho el hartazgo generalizado que veo en el sector, pero que me parece normal, ¿no? Ahora hemos estado, hace unas semanas hemos estado en los eventos de corresponsables y hemos hablado con, no sé, cientos de responsables de sostenibilidad y creo que un poco el elemento común es cierto hartazgo que me parece completamente lógico y completamente razonable, que la gente empiece a estar un poco cansada del vaivén regulatorio y un poco también de cómo eso les deja, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? Que cuando tú tienes que ir a un comité de dirección a decir ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, y Pedro y el lobo todo el día, ¿no? Sí, encima imagínate todas estas empresas que empezaron la CSRD el año pasado, estuvieron durante un año trabajando en esta normativa, de repente llega el ómnibus y parece que separa todo el trabajo que han hecho y toda esa inversión que han hecho de esos, pues más de 300.000 euros, nos decía también el otro día un cliente, en preparar el reporting y ahora de repente parece que se transpone, se espera, se bloquea, se congela y ese trabajo no sirve. Bueno, y no sirve. Debería de haber servido, pero todas estas empresas no tenían, volviendo a esta tesis, ¿no?, que nos contaba antes, esta infraestructura de base que les pueda hacer utilizar esos datos no solo para la CSRD, sino pues para cualquier reporting o para cualquier normativa o también pues de información interna que quieran utilizar de cara al mercado. Y han tirado todo ese trabajo del año pasado a la basura, podemos decir, porque no lo estaban metiendo dentro de una infraestructura de datos, sino dentro de la caja de la CSRD. Entiendo que haya gente cabreada. Sí, yo también. La verdad que no le quito la razón. Y no solo quiero hablar de toda esta parte de sostenibilidad, sino también tenemos algunas otras noticias. Por ejemplo, ahora mismo suena mucho la inteligencia artificial. Yo creo que lo estáis escuchando en todos lados. Demasiado. Yo lo leo a diario. Y es que también... Pero no nos escapamos, ¿eh? No. Lo criticamos primero, joder, qué hartazgo de estar todo el día con la IA, y venimos aquí a hablar de la IA, ¿eh? Sí. Sí, bueno, pero... hipócritas. Sí, hipócritas, pero toca hablarlo. Y ahora voy a preguntarte a ver tú qué piensas de esto, porque... Justo viniendo de camino, tenía una noticia que justo hablando con la productora hemos dicho vamos a cambiarla porque esta hace falta meterla y es que la inteligencia artificial, yo no paro de leerlo en todos lados, hemos vuelto a venir aquí a hablar de esto otra vez, lo siento, y ahora te voy a enmarronar a ver, Juanjo, ¿tú qué opinas? Pero justo acabo de leer un informe que nos dice que el 60% de la inversión que hay ahora mismo dentro de inteligencia artificial en las empresas se está haciendo dentro de sistemas de gestión, es decir, arreglar toda esta base de la que tú nos has estado comentando en tu tesis. Pero lo que más me ha chocado, que parece un dato contradictorio, pero después creo que no, y ahora aquí es donde te toca enmarronarte, es que 2 de cada 3 de las inversiones que se hacen ahora mismo en IA en las empresas no tienen ROI, no tienen un retorno. ¿Cómo crees que podemos también enlazar y explicarle al mercado cómo está pasando esto? Bueno, joder, es una buena pregunta. Te recuerdo que soy el presentador, que soy yo el que pregunta, pero creo que en parte tiene sentido porque arreglar la infraestructura es el primer paso para poder desplegar herramientas de inteligencia artificial que tengan sentido, lo que seguro que no tiene sentido, y esto también lo he compartido mucho en estos eventos a los que hemos ido las semanas pasadas. Creo que lo que en realidad tiene más sentido es arreglar primero la casa y encima de eso desplegar herramientas de inteligencia artificial que puedan conectarse a los datos y que entiendan lo que está pasando, porque si no en el fondo estamos haciendo otra vez cosmética, ¿no? Estamos que tal vez dentro de ese reporting o de ese report, ¿no?, de la gente de Wasabi, creo que habría que mirar un poquito con lupa cuánto hay de wishful thinking, ¿no? Cuánto hay de que la gente quiere pensar que está arreglando la infraestructura, pero en realidad están casi más en el mundo de las formaciones, de los trainings o de probar algo parecido a ChatGPT a escala. Yo creo que aquí las realidades corporativas son tremendamente difusas y tremendamente abiertas a la interpretación, ¿no? Y más sobre todo cuando te preguntan un informe que sabes que van a publicar, a todos nos gusta ponernos la chapita. ¿Qué insinúa Juanjo? Lo voy a dejar ahí. Nada, lo dejamos ahí, pero sí, bueno, realmente invertir en IA y infraestructura no es lo mismo que estar invirtiendo bien en IA o en infraestructura. Y yo creo que es la pregunta del millón. Sí, vale. Bueno, y fuera de IA, también otro de los temas que habíamos traído hoy relacionado con regulación,
palabra clave dentro del mundo ESG, esta vez no es dentro de sostenibilidad, pero sí hay una regulación de la Unión Europea que se vuelve a enlazar también con toda esta parte del dato, que creo que volvemos a conectar también con algunas dudas un poco más sociales, de la profundidad y de la privacidad también del dato, y es la regulación de Data Act, que no sé si has escuchado hablar de ella. Hemos escuchado hablar de ella y otro acrónimo, otro nombre en inglés, otra regulación. Esta gente no duerme. No, desde luego que no. La gente curra más que un director de sostenibilidad 2 días de la INFE. Todo el día sacando regulaciones, yo ya no duermo, solo leo regulaciones, pero tenemos que salir de aquí de alguna forma y también empezar a replantearnos un poco todas estas regulaciones, de dónde subyacen, de pues qué relación tienen también, qué impacto y cuál es el objetivo de ellas, porque muchas veces parece que asentimos, sale una regulación de la Unión Europea, es lo que tenemos que hacer y tampoco nos empezamos a replantear de dónde nace y por qué, ¿no? Y un poco sobre esta, que para quienes nos estén escuchando también, y no sé si han oído hablar de ella, bueno, también os puede sonar porque también está relacionada con el tema de privacidad de datos, GDPR. ¿Pero actualizan la ley de protección de datos? No, se parece, pero esta va incluso más allá, ¿no? GDPR habla de esa protección de datos personal, pero ahora aquí esta normativa lo que hace, por explicarlo así un poco en idioma humano, para que nos entendamos todos, cede al propio usuario el derecho de poder pedir los datos que gestiona, pues tanto con los servicios que esté utilizando o también con maquinaria, productos tecnológicos, etcétera. O sea, todo ese entorno que hay dentro de los propios productos que utiliza el usuario va a tener derecho a pedirlo a la empresa. O sea, esto hace que las empresas tengan que tener pues la casa ordenada también, porque en cualquier momento, al igual que como con la CSRD o una normativa así, puede llegar al usuario y pedirlo. Yo hay veces que también, ¿no? Dentro de estas regulaciones de datos, hay veces que me río, ¿no? Porque el otro día estaba viendo yo un podcast en YouTube y entonces me paran, ¿no? Para meter los anuncios y salieron 3 anuncios seguidos de cuchillas de depilar con una influencer, ¿no? Me sentí poco identificado, ¿no? Y dije, joder, todas las vueltas que le estamos dando a la protección de datos, a las cookies y tal, para acabar recibiendo anuncios de depilación, creo que sería más interesante, ¿no? Que las cookies pudieran volver a ponerse a funcionar y creo que en el fondo estar expuesto a anuncios que tal vez nos interesen más tenga más sentido. Pero aquí tal vez hay una parte de la opinión que no es del todo sensata, ¿no? Hay una parte en cómo se está usando en las aplicaciones más publicitarias, pues que creo que es muy pobre independientemente de los datos que tengan. Y aquí, no sé si es que la Unión Europea nos sobreestima un poco. Tal vez es la pregunta, ¿no? ¿Cuánta gente está en disposición o tiene el conocimiento para pensar detrás de esto, ¿no? En este Data Act, que ahora puede ser responsable de cómo se están recogiendo los datos, cuando la realidad después es que luego aceptamos términos y condiciones casi sin abrirlos. Sí, probablemente, no sé el porcentaje de población que conoce este Data Act, pero no sé, me jugaría la mano que más de un 80 o un 90% desconocen como este derecho, ¿no? Por así decirlo, esta normativa que ha salido. Pero sí, pues una buena reflexión detrás de esto, una buena reflexión también a la hora de hablar de estas normativas, de la Unión Europea, de la presión también que nos sometemos y también dándole una vuelta de qué podría ocurrir si estas normativas no estuvieran. Realmente cómo estaríamos funcionando, toda esta parte de protección de datos, de normativas, de presión, ¿no? También de regulación a nivel de sostenibilidad y de cómo podríamos enfocarlo. Buena pregunta. ¿Vuelves en un par de semanas y nos cuentas más? Pues volveremos. Te esperamos. Muchas gracias. A ti. Pues hoy tenemos la suerte de traernos a María Ordovás, especialista en sostenibilidad. Bienvenida. Muchas gracias. Y estábamos ya discutiendo sobre el concepto de especialista en sostenibilidad. Estábamos discutiendo sobre cómo te íbamos a presentar. Especialista, experto, consultora, y has hecho ahí un gesto raro y has dicho, es que consultora. ¿Qué pasa con los consultores? ¿Qué estigma? Creo que es complejo cuando piensas que eres dentro de sostenibilidad. Si estás en una empresa, pues a lo mejor tu rol está mucho más claro, ¿no?
cuando eres consultor, project manager, junior, senior, etcétera. Pero cuando colaboras con diferentes empresas o diferentes proyectos, pues ahí es donde te tienes que dar tú el nombre, ¿no? Y por eso decía, bueno, especialista, suena como, bueno, me estoy autollamando especialista, pero realmente me dedico a esto, ¿no? Experto, bueno, también parece como que te sobrecualificas. Y consultor, ¿qué pasa? Las consultoras, bueno, puede ser que estén vistas como desde una parte un poco más, voy a usar la palabra casposa, pero aún así hacen proyectos de sostenibilidad. Yo soy consultora, realmente. Es algo más de denominación y de no intentar vincularte con una parte más relacionada con la sostenibilidad de impacto, pero no hay una palabra, yo creo que perfecta para denominar proyectos de sostenibilidad. Podría ser project manager, perfectamente. Y tú, aunque te estemos llamando especialista en sostenibilidad, tienes una, vamos a decir, experiencia diversa, tienes un enfoque de la sostenibilidad poco tradicional, tal vez con muchos puntos de vista, o incorporas muchos puntos de vista, el financiero, el estratégico, el de la transparencia y el buen gobierno. Además eres profesora, compartimos claustro en EDEM, que también, bueno, hay una parte vocacional, ¿no? en la docencia. Y creo que es un punto que nos interesa mucho por dos puntos de vista, ¿no? El primero es porque el mundo de la sostenibilidad está cambiando constantemente. Todos los días una regulación nueva, lo hemos visto en las noticias, ¿no? La aprobación del Omnibus, el Data Act. Es decir, estamos todo el día teniendo que, bueno, no sé si reinventarnos o estudiando qué está pasando para poder estar al día. ¿Cómo deberíamos aprender a aprender los equipos de sostenibilidad? ¿Y cómo estar al día, no? Es una pregunta clave cuando todo está evolucionando tan rápido. Yo te voy a contar un poco lo que hago yo para intentar estar al día, más allá de, luego si no entramos en qué fuentes externas o qué escuelas o programas pueda haber. LinkedIn es de las mayores fuentes de información. Yo todas las mañanas pues bueno, veo LinkedIn, qué perfiles sigues. Hay páginas también muy concretas como ESG Today, en Financial Times, tienes ya tu filtro ESG. Es tener tu fuente de conocimiento disponible por la mañana, por la tarde, donde encuentres tu momento para realmente estar al día, seguir perfiles top en LinkedIn que también publican y dan seguimiento a prácticamente cada semana está ocurriendo algo. Si te interesa una iniciativa concreta, sea Omnibus, sea CSRD, sea la Directiva de Debida Diligencia, también se puede seguir los avances normativos en la propia página de la comisión, en las páginas más especializadas en esto. Entonces ahí hay una labor muy personal de cuánto al día quieres estar y cómo trabajar para ello, ¿no? Entonces el Internet, las redes sociales como LinkedIn están a la orden, o sea, está prácticamente actualizado y es donde se dan las noticias casi al momento, ¿no? Tal vez el problema de LinkedIn es que hay demasiado, ¿no? Es tan grande el bazar de contenidos, de opiniones, que a veces puede saturar por un lado, por otro lado no sabes exactamente cuál es la fuente correcta. ¿Cómo hacemos cómo nos generamos una opinión? LinkedIn es complicado. Yo he visto noticias replicadas como novedad de cosas que pasaron hace 2 semanas, porque tú a lo mejor ves alguien que lo ha publicado y crees que es novedad y entonces dices, mira, qué novedad, voy a hacer mi post. Realmente hay que tener mucho cuidado con LinkedIn, cuando ves una noticia, ver la fuente, hacer tu propia opinión y no replicar noticias, ¿no? Yo he visto, y esto ocurre en LinkedIn, es a ver quién publica más rápido, quién tiene ese impacto, ¿no? Porque también hay 2 maneras de LinkedIn, ir a rápido, no lo dijeron, pero te digo que ha salido esto, o hacer una digestión de la noticia, trabajarla y publicarla, ¿no? También hay 2 tipos de perfiles en LinkedIn. O sea que hay una parte que podríamos añadir a tu rol, ¿no? Que es casi periodista. Pues hago divulgación, sí, periodista, sí, hago mucho seguimiento regulatorio de las novedades que hay que afectan prácticamente a todas las empresas que están dentro o se quedan fuera del alcance de las normativas y que están muy a la orden del día. Los equipos de sostenibilidad también tienen un radar, sea por LinkedIn, sea por fuentes externas o por asesores externos que quieren estar al día, porque con un aviso, una noticia, les implica un trabajo de todo un año, adaptar el reporte, adaptar sus softwares, etc. Entonces,
causa mucho interés. Entonces, yo he visto ahí el rol que he adquirido de ir publicando, sobre todo la parte de regulación. Me gusta, yo también por mis estudios en Derecho intento entender un poco más que vaya, que es una directiva, entender un poco más y esa parte de asesoramiento también poder darla. Mencionas ahí tus estudios en Derecho y creo que es un buen momento, ¿no? Para poner encima de la mesa tal vez tu reconversión profesional. Porque tú hiciste una reconversión profesional, vienes del mundo del derecho y ADE, que tal vez sea hasta o se vea como antitético al mundo de la sostenibilidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo dentro de ti que te llevó a esa reconversión? Diría lo bonito de la sostenibilidad es que son todo tipo de perfiles, ¿no? Yo he trabajado con ingenieros, con responsables de derechos humanos, pero también de publicidad y relaciones públicas, sobre todo ingenieros ambientales, muchos perfiles, pero que al final une algo que es, pues sea la parte ambiental, sea la parte social, se engloba en sostenibilidad, ¿no? Yo hice ADE y Derecho, no empecé en sostenibilidad, empecé en multinacional, automoción, luego estuve en farmacéutica, nada que ver con sostenibilidad, pero la evolución de lo que a mí me gustaba de estas empresas era algo que faltaba, ¿no? Que en ese momento no se estaba haciendo, y ahí fue cuando decidí especializarme full time en sostenibilidad. Dejé de trabajar ese año que decidí durante 10 meses formarme. Esto fue en 2020-2021, justo después del COVID. Y a entrar en ese... es que lo vi claro, ¿no? Quiero formarme en esto porque me gusta, llámalo RSC en ese momento, la sostenibilidad, del impacto, más allá del impacto de negocio y financiero que puede hacer la empresa, impacto ambiental, social. Y dentro de esa reconversión hubo un momento en tu vida donde tenías que elegir dónde te formabas. Y eso, ¿no? Sabemos que tal vez ha sido un poquito drama, incluso que hoy desde tu versión, ¿no?, académica te cuesta recomendar un curso. Que si hay alguien hoy que está viendo esto y que dice, oye, a lo mejor me quiero dedicar a este mundillo, ¿qué pasos les recomiendas? Es complicada la pregunta, porque como te digo, está prácticamente lo que aprendes ayer, igual mañana no sirve, pero sí que hay unas bases importantes de la sostenibilidad que bien se pueden aprender entrando en una empresa o en un curso, ¿no? Yo hice el máster en la EOI, creo que es una escuela muy posicionada en aspectos de sostenibilidad, que te da, esta y alguna otra que ahora mencionaré, te da unos contactos que creo que en la sostenibilidad pues es de lo más importante. Si realmente te gusta la sostenibilidad y quieres formarte, empezar a trabajar en una empresa. Curioso. Perdona, pero es que es muy relevante, ¿no? De lo más importante, y pongo la CUT y potencialmente el titular, ¿no? En sostenibilidad es tener contactos. Sí. ¿Por qué? Por los cursos, creo que un curso en sostenibilidad, ahora hay muchos, y ahora hablaremos un poco del boom de cursos y certificaciones y cursos superiores y títulos de sostenibilidad. Al menos mi experiencia fue así. Lo que yo veo es, pues si conoces porque has tenido un profesor o porque en una sala has conocido a alguien que en ese momento tiene una vacante, a lo mejor es más fácil poder aplicar o poder enterarte de alguna vacante en esa empresa, ¿no? Y creo que yo he trabajado con empresas que los becarios, de enfrentarse a la directiva, enfrentarse al Excel de los estándares, han hecho unos dashboards brutales. Y eso no te lo enseña a día de hoy una universidad o una escuela de negocio, porque es que los estándares cambian cada día. Entonces, sí que hay cursos, pues en EDEM tienen, en la EOI tienen, Forética tiene una academy muy buena que, como se repite varias veces al año, creo que, y no es porque ya está en Forética y esté sesgada, que también sí que tienen esta ESG Academy muy actualizada. Puedes ir en mayo o puedes ir en septiembre y te cuentan específicamente esa actualización, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría? Primero investigar si dentro de la sostenibilidad también está muy sesgado lo que se entiende por sostenibilidad. Si realmente te gusta la parte social, puedes ir por ahí. No hace falta abarcar todo y ser especialista o experto en sostenibilidad. Puedes especializarte en derechos humanos, en impacto social o en biodiversidad, en naturaleza, ¿no? Pero si realmente lo que te gusta es el impacto en general, pues bueno, hay estos cursos que te dan unas bases que te pueden luego venir bien, o contactos sobre todo, para
para luego entrar en el mundo laboral. Al final, una escuela de negocios pues tiene el Company Day, que llaman, o tienen sesiones con empresas, que es lo que te va a dar también la puerta al mundo laboral. Estoy hablando de un nivel bajo, ¿no? Cuando ya tienes una cierta experiencia, pues depende también. Yo tuve que empezar debajo de sostenibilidad cuando llevaba ya 3 años trabajando en otro sector. Entonces, bueno, pues ahí también según las prioridades que tengas a la hora de entrar en sostenibilidad o de dedicarte a ello. Pero hay algo tal vez en el trasfondo, yo incluso hago la dirección académica de varios cursos de sostenibilidad en el Institute for Sustainable Innovation, pero entiendo que aún así crees que hay algo de desactualización en los propios cursos. Es que creo que cambia tan rápido que con otras disciplinas, como por ejemplo contabilidad, tú estudias una norma de contabilidad y la puedes aplicar en 5 y en 10 años, puede variar, pero poco. En sostenibilidad, probablemente el curso que yo hice, el máster que yo hice en 2020, esté muy desactualizado por temas estándares, por temas normativos. Hay una base que sí, que se puede aprender y continúa. Pero aparte técnica, cambia. Y de ahí, tal vez sacaba a colación esto que hablábamos antes, de aprender a aprender, ¿no? Tal vez una de las habilidades más importantes que puede tener alguien en el mundo de la sostenibilidad, pero también de la tecnología, es aprender a aprender, ser consciente de cuáles son los mecanismos que les funcionan, porque antes que estudiar una regulación que potencialmente va a cambiar, ¿no? Que muy probablemente cambie en los próximos 5 o 10 años, o 2 o 3 años, sea mejor entender qué le confiere a él el hábito de estar actualizado, de aprender nuevas cosas, de aprender nuevas herramientas, nuevas tecnologías. ¿Cómo, y quiero entrar un pelín ahí, ¿no? ¿Cómo uno descubre cuál es su forma de aprender? Yo he sido un estudiante, te diría, penoso toda la vida, y eso no quita que haya tenido muchas inquietudes y que estudie mucho, ¿no? Pero creo que la gran transformación de mi vida ha sido aprender a aprender y saber cuál era la manera en la que me gusta acercarme a los contenidos. ¿Qué nos puedes recomendar desde esa versión, vamos a decir, más académica de ti? Si nos puedes meter el gusanillo para que... Ahí es creo, ser muy curioso dentro, pues que siempre que decimos sostenibilidad, es lo que te digo, es muy amplio. Hay partes de sostenibilidad más técnicas de naturaleza, biodiversidad, yo desconozco. Pero encontrar qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que a ti más te gusta, por ejemplo. Te pongo mi ejemplo, cuando nació todo el tema de la doble materialidad, había una parte muy importante, yo ni había estudié ADE, pero bueno, más aplicado no lo sabía, toda la parte financiera. O sea, ya estamos hablando de que la sostenibilidad tiene una parte financiera que el mercado cada vez la está valorando más y que tiene una conexión cada vez más fuerte con la sostenibilidad y el negocio, ¿no? Entonces yo dije, pues a mí me falta esto, porque yo estoy hablando de doble materialidad, yo quiero saber hacer esto bien, pues estudié un curso de finanzas corporativas, nada que ver con sostenibilidad, para entender bien, ir al fondo de las finanzas, cómo se entiende en una empresa y cómo ya luego eso yo lo podía vincular cuando hablo de doble materialidad y la parte financiera y hablar de riesgos y oportunidades financieros. Entonces esto es importante, ver dentro de lo que tú haces, cómo va lo que va evolucionando, cuál es ese gap que te falta. Y hay cursos pues, gratuitos o escuelas muy bien posicionadas en finanzas o en cosas concretas, ¿no? Vamos a ir al elefante en la habitación porque es curioso, que creo que tal vez sea esa relación entre finanzas y sostenibilidad. No sé si es una utopía, si es pretencioso, si verdaderamente tiene sentido corporativo, o simplemente son ínfulas para intentar importar más dentro de una organización. Yo creo que sí, empiezo diciendo que sí, que el vínculo entre la sostenibilidad y la competitividad, digamos, pero entendía como la parte financiera, impacto financiero, y pongo ejemplos muy concretos ahora, existe y cada vez, y las regulaciones están yendo hacia ahí, ¿no? ¿Que es cuestionable? Sí, por supuesto, porque hablamos de la sostenibilidad también ha tenido una evolución, muy, muy cuestionable, lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque ahora con la parte financiera de repente lo que nos dice la doble materialidad, que simplemente es un análisis, una herramienta que permite analizar ya no solo los impactos que tiene la empresa en el entorno, pero cómo puede afectarle a la parte financiera, ¿no? Cómo a lo mejor una catástrofe natural puede afectarte si eres una empresa agroalimentaria a tus cultivos. Y esto tiene un impacto directo financiero, ¿no? Y esto extrapolado a todos los aspectos de la sostenibilidad se está aterrizando, y esto es lo que hace este análisis de doble materialidad, llegar a la parte financiera.
cómo puedo mitigar esos riesgos que tienen un potencial impacto financiero y cómo puedo potenciar las oportunidades que estoy detectando vinculadas a la sostenibilidad. Sí, pero cuando luego dentro de una compañía, ¿no? Los equipos de sostenibilidad detectan cómo potenciar esas oportunidades, ¿hay cabida o la conversación pasa en otra sala? Pues aquí te diría que hay tipos de empresa, porque yo veo tres tipos. Estoy ahora y las voy a dividir. Vamos a ver la Una parte que es, una primera empresas que es puro compliance. Yo hago esto porque ahora mismo me están pidiendo que haga este análisis y ahí se queda. Otra que, bueno, que sí que puede más de gestión, sería compliance, gestión, una parte de gestión que digo, bueno, hago este ejercicio, si veo algo muy llamativo, pues bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y una pura estrategia. Si realmente tú incorporas la sostenibilidad como un eje estratégico, se eleva al Consejo de Administración, se trabaja la sostenibilidad como un potencial bien riesgo, un potencial oportunidad de posicionamiento, de reputación, etcétera, sí. O sea, esas empresas sí que creo que utilizan estas herramientas, bien sea el reporte, bien sea el análisis de materialidad o las oportunidades, y saben cogerlas como una estrategia, hay como una oportunidad, e implementarlas. Eso sí que lo creo. Si soy una de las, vamos a decir, empresas tipo 1, tipo 2, ¿no? Compliance, ¿hay alguna manera de ir ¿no? a esa sostenibilidad estratégica o simplemente tengo que cambiar de compañía? ¿Hay alguna manera de evolucionar la compañía? Sí que creo que cuesta esa evolución, sobre todo se ve muy claro a nivel riesgo reputacional, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que está muy claro en el mercado. Ahora, probablemente, y esto lo dicen las encuestas, ¿no? A igualdad de precios, escogería el servicio, el producto que me da esa sostenibilidad, pero cuando ya entra la variable precio, hablamos de otra cosa, ¿no? Creo que todavía no estamos tan sensibilizados como para pagar más. Habrá gente que sí, pero como pagar más por un hotel que es súper sostenible, pues o etcétera, ¿no? Pero cuando entra la parte de reputación, es decir, o de escándalo, yo sí que a lo mejor María, dejaría de ir a un hotel porque le he visto, se ha visto envuelto en un escándalo de acoso laboral o de vertidos, etcétera. Entonces, la discriminación negativa de la sostenibilidad sí que la veo. Y ahí es donde las empresas más, por a lo mejor ese miedo de un escándalo de un reputacional, más están apostando. Incluso si son nivel 2 que hablábamos, ¿no? Que no creo tanto en la sostenibilidad, pero no quiero que me pase esto, porque ya hay una población cada vez más concienciada, etcétera, ¿no? Entonces, esa discriminación negativa es cuando veo que más se puede apostar por la sostenibilidad. Dentro de... Y perdón porque voy a saltar tal vez a otro elefante difícil, ¿no? Que es el mundo de la consultoría de sostenibilidad. A pesar de que no te vamos a presentar como consultora, sí. Pero sí haces proyectos de consultoría. Sí, hago consultoría, sí. ¿No? Qué orgullosa. Una empresa, dentro de toda la amalgama de consultorías y consultores de sostenibilidad que hay, ¿qué debería mirar a la hora de elegir un buen consultor? Buena pregunta. Creo que la parte... ahora hay muchas consultoras, o consultorías reinventadas hacia la parte de sostenibilidad. Y también veo que hay mucho asesoramiento de sostenibilidad por parte de agencias de comunicación. Y ahora voy a tu pregunta, ha habido una evolución de la sostenibilidad. La sostenibilidad y en las empresas a día de hoy tampoco hay un patrón muy claro. Hay quien lo lleva desde recursos humanos, desde la parte de comunicación y se deriva a la agencia. Y quien hace la sostenibilidad en muchas empresas, más de las que yo creía que he visto, son agencias de comunicación. Y se delega ahí. Entonces, dependiendo del valor que se le dé a la sostenibilidad dentro de la empresa, también irán unas consultoras u otras. Si realmente se quiere pues, ese posicionamiento estratégico o no solo el reporte, ahí están consultoras, hay empresas que optan por Big Four y están trabajando, tienen un volumen altísimo, y ya consultoras más boutique que a lo mejor dan un asesoramiento, no voy a decir más cercano, porque las Big Four pues, pueden trabajar también de manera muy cercana, pero depende totalmente de cómo se enfoque desde la empresa la sostenibilidad. Ahora, hay mucha empresa media, de consultora media, que está ofreciendo servicios de sostenibilidad muy completo, pues desde también comunicación, pero también estrategia, y
si se ve desde ese punto de estratégico. Quiero posicionar mi empresa como dentro del sector como de las más top sostenible y aparecer en los ratings de sostenibilidad muy arriba. Entonces ahí necesitas pues un buen partner de sostenibilidad, no solo un mero informe, ¿no? Hay tal vez una pregunta también flotando, ¿no? Los que por algún lado estamos muy cerca de la tecnología, de que intentamos hacer futurología, ¿no? Y decir, oye, ¿qué va a pasar con el mundo de la consultoría? El ómnibus ha reducido el impacto o el alcance de la CSRD casi en un 90%. Había muchos equipos, vamos a decir, de consultoras, despachos de abogados, agencias, preparadas tal vez para una demanda que puede que nunca llegue. En febrero de 2026, con la llegada de los últimos modelos, ¿no? Opus 4.6 de Anthropic y Codex 5.3 de OpenAI y todo esto, es decir, ¿no? El boom de la IA de verdad en los últimos 2 meses, que tal vez provoque la reflexión de qué puede pasar con con la consultoría de sostenibilidad. Es incierto, partiendo de esa base. A mí hay una cosa que me da, no sé cómo decirlo, un poco de pena de la sostenibilidad, porque se está demostrando que es técnico, con la parte financiera incluso, que realmente se puede aterrizar y tiene un impacto real. Hay software, se está materializando en la realidad de la empresa. Digamos que la sostenibilidad puede llegar a ser técnica, pero el impulso es político. Entonces, Omnibus viene pues, de un cambio, entre otras muchas cosas, de un cambio en el Parlamento Europeo en junio de 2024, ¿no? Entonces, yo no sé cómo va a evolucionar. Igual, yo no sé si dar por 100% definitivo el alcance de las empresas. Hay que ver cómo evoluciona. Pero con esa situación también tenemos que ahora que esperar ver cómo se aterriza ese ómnibus en España, ¿no? Y con esta situación creo que sí que, obviamente, una reducción del 90% de las empresas ha reducido mucho la parte de compliance, pero que creo que también da un alivio para enfocarse más, digamos, en la acción que en la parte burocrática y en el reporte, ¿no? Oxígeno para ordenar, para no ir ahogados. Yo he estado con equipos de sostenibilidad ahogados de cómo llegan a esos estándares, a esos 1.100 data points que había, ¿no? Entonces, este oxígeno que creo que da de unos años, incluso de la no obligatoriedad, el ómnibus, puede dar esa ventana de hacer las cosas mejor. Y creo que las empresas que incluso la que se llamaba la Ola 2, que eran las empresas que todavía no han reportado la CSRD, pero ya estaban trabajándola porque les tocaba, al menos la información que un poco he tenido de conversaciones y demás, es que no van a desaparecer de informes. Llevan desde el año 2018 reportando información de sostenibilidad y se va a seguir. Entonces creo que no va a ser tanto, y un poco era el objetivo, no tanto una obligación y una parte burocrática, sino realmente tener la sostenibilidad como vale, cómo lo quiero hacer, qué estándar quiero reportar. Ahora pues hay opciones de voluntarias menos asfixiantes, digamos, pero creo que se va a retrasar, pero no va el fuelle, digamos, del reporte y de la presión. También hay una presión inversora cada vez más fuerte, entidades financieras que exigen, incluso si formas parte de una cadena de suministro, hay multinacionales muy grandes que todos sus proveedores necesitan reportar ciertos KPIs de sostenibilidad, ¿no? Entonces, creo que ese fuelle no se va a perder, pero va a dar pie. Yo quiero pensar optimistamente que va a dar pie a que se hagan las cosas mejor y no tanto intentar un compliance. Y si juegas conmigo a la futurología, ¿cómo se va a transformar la consultoría? Creo que hoy una parte, sobre todo hay mucha consultoría de sostenibilidad de mero reporte, ¿no? Y entonces hay muchos softwares que ya pues esto te ayudan y la prosa yo creo que también está desapareciendo cada vez más de la sostenibilidad. Antes lo que hacía un consultor de sostenibilidad en un informe era darle narrativa a todos los datos que ya la propia empresa sabía sacar, ¿no? Entonces, de evolución de consultoría, yo creo que va a virar más hacia la parte estratégica que hacia la parte técnica de ejecución, porque tanto con softwares o con inteligencia artificial, una vez esos datos, poco a poco, las empresas todavía están evolucionando de los Excels, ¿no? Será hacia la parte más estratégica, objetivos, proyectos, que la parte más técnica de datos o de reporte. Fíjate, seguro que cuando tú hablas de estrategia, ¿no? Mencionas la palabra estrategia, es tal vez una palabra tan prostituida que tú entiendas una cosa y otra, y cualquiera que esté viendo o escuchando esto entenderá
100 cosas diferentes. Ujú. ¿A qué te refieres con la parte estratégica de la sostenibilidad? Cuando también sí es amplia, es una palabra amplia. Yo cuando trabajamos la estrategia de sostenibilidad con una empresa, se puede hacer a 3, 4, 5 años, establecer objetivos muy claros, como se puede hacer en una estrategia financiera. Objetivos muy claros de dónde quiero llegar en términos sociales, con KPIs muy ya aterrizado, ¿no? En parte de igualdad, en parte puede ser de denuncias, de parte de cadena de suministro. En la parte ambiental, o sea, es establecer a corto, medio y largo objetivos muy claros, con un objetivo, puede ser de posicionamiento, puede ser de atracción de clientes, puede ser es que incluso las primas de riesgo de acceso a capital están ya vinculando el performance de sostenibilidad. Entonces, si tú tienes... Cuando yo hablo de estrategia es ir a por esos objetivos, sea desde un net cero a neto en emisiones a 2050 hasta pues bueno, la igualdad en el Consejo de Administración al 40%, que es lo que están estableciendo las empresas cotizadas, por ejemplo. Entonces, son establecer objetivos muy concretos de cara a una meta final que cada empresa, bueno, y también se van actualizando, a la hora de posicionarte en tu mercado y con tus competidores en sostenibilidad. María, ¿nos puedes dar un consejo como profesionales, es decir, del mundo corporativo, no necesariamente de la sostenibilidad, sino de la tecnología, de los datos, de las finanzas? Un consejo para navegar toda esta incertidumbre. Pues yo diría, ya por la experiencia de estos últimos meses y semanas y años también, no dar nada por sentado. Es decir, si no depender de una regulación, no depender del competidor. Realmente, si la sostenibilidad, si tienes equipo, bueno, pues trabajarlo con qué se puede hacer. O sea, hay una parte creativa también, pero hay una parte técnica de hasta dónde puede llegar la empresa y no pasarse tampoco, ¿no? Porque ahí, pues, la famosa palabra del greenwashing pues roza también muchas veces los objetivos ambiciosos que se tiene. Entonces, diría eso, no dar nada por sentado, y todos los equipos que tengan proyectos de sostenibilidad sobre la mesa, que tengan objetivos, que tengan ambiciones en sostenibilidad, hacerlo realmente ¿no? con la información que se tiene, con los proyectos que se tienen y no más allá, porque al final, bueno, pues luego todo también muchas veces se destapa, ya están empezando las primeras denuncias por objetivos y noticias falsas, digamos, en cuanto a anuncios de sostenibilidad. Entonces, cada vez creo que está cogiendo también más valor en el mercado, pero también se está siendo más exigente, ¿no? Entonces, la exigencia tanto del consumidor como de los medios cada vez es mayor. Entonces, ahí no jugar tampoco a pasarse de los límites que una empresa puede llegar. Pues con eso nos quedamos. Te agradezco y te agradecemos mucho que te hayas animado a asomarte a la trastienda, y te esperamos, yo creo que en cualquier otro momento. Pues muchísimas gracias por contar conmigo y por este rato. Fenomenal. Gracias, María. Gracias. Pues después de todo lo que hemos visto y hemos hablado hoy, ¿no? Me quedo con muchas preguntas en el aire. Creo que tal vez la pregunta que resuena con más incomodidad es qué razón de ser tendrían muchos equipos de sostenibilidad si no existiera la regulación. Detrás de esto lo que quiero hacer es una invitación a pensar. Creo que sirve de bastante más, ¿no? Ir entendiendo cómo va a cambiar el futuro de los profesionales dentro del ámbito corporativo. Estamos hablando, te diría, de casi todos los días. Tal vez se haga hasta algo pesado, ¿no? La conversación sobre qué trabajo se va a llevar por delante la inteligencia artificial. Y nosotros mismos, ¿no? Desde esa capa tal vez un poco contraria, seguimos cayendo en la misma conversación. Pero creo que es un momento más que interesante para hacer la reflexión en el ámbito de la tecnología, de la sostenibilidad, de los datos y de las relaciones humanas, ¿no? Yo llegaba tal vez a la conclusión de que las relaciones humanas que están intermediadas nunca se pueden sustituir por la inteligencia artificial, aunque muchas veces muchos desearíamos que algunas se sustituyeran. Pero lo que estamos viendo es que navegar esos contextos, gracias a la inteligencia artificial, seguramente sea más sencillo. Y vuelvo a conectar, ¿no? Cómo esa razón de ser de muchos equipos está más cerca del cumplimiento normativo
que de la generación de valor o la contribución a las propuestas de valor no me gustan, ¿eh? Las palabras vacías como valor, propuesta de valor, ya sabéis, muchos cajones donde a veces se esconde la suciedad y luego lo cerramos y se quedan vacíos. Pero creo que los equipos de sostenibilidad, lo que estamos viendo alrededor de todo lo que estamos hablando, tienen una oportunidad de oro. La oportunidad que veo más profunda es la de ayudar a construir esa infraestructura, porque los equipos de sostenibilidad muchas veces son los dueños o los responsables de la captación de muchos datos que operacionalmente tienen mucho sentido para la compañía. Esa reflexión o esa pregunta incómoda de cómo se quedaría tu carga de trabajo, ¿no? ¿Qué pinta tendría tu vida si no hubiera regulación? Creo que tiene que ser una invitación a rediseñar los días a días. Porque creo que el equipo de sostenibilidad, entendiendo, ¿no?, que sostenibilidad es una palabra que llega al mercado corporativo a través de la sostenibilidad, por supuesto, ambiental, pero también de la sostenibilidad económica. Y ese concepto de la sostenibilidad económica tiene implicaciones profundas. Esas implicaciones tienen muchas que ver con cómo va a ser la compañía capaz de trabajar en el futuro, pero hablo del futuro cercano, ¿no? Hoy muchas veces hablamos más de IA de lo que la vemos, pero cuando empecemos a verla más y hablar menos, que generalmente llega ese momento, tendremos que haber adaptado la compañía. Y hay veces que esperamos a planes de formación y hay veces que esperamos a training y que creemos que esto es un tema de herramientas, cuando seguramente sea más de competencias. Empezaría a pensar ¿qué tengo que aprender? Ya sabéis que la pregunta, en parte, la gran pregunta que nos ha rondado hoy es ¿cómo aprender a aprender? ¿No? ¿Cómo me puedo adaptar yo o cómo yo puedo generar una cadencia que me permita estar al día no solo de los cambios normativos, no solo de la actualidad, sino de las capacidades que necesito evolucionar como profesional? Esto, bueno, siento la legitimidad, ¿no?, de poder hablar de aprender a aprender, porque yo no pasé por el entorno universitario y creo que desde muy joven aprendí a aprender. Primero fui mal estudiante. A veces cuento esta anécdota, ¿no?, a mucha gente, porque refleja un poco el poco gusto que yo le tenía al colegio. Pero yo aprobé matemáticas aprendiendo las posibilidades de los resultados de 1000 ecuaciones, ¿no?, de primer grado, porque era incapaz de hacerlas. Hasta que 2, 3, 4 años más tarde aprendí qué significaba hacer ecuaciones, ¿no? Y desde luego no aprendí porque un profesor de matemáticas me la enseñara en el colegio, ¿no?, que fue un poco la asignatura que me llevé a septiembre y la incapacidad que tenía yo de avanzar. No le vi otro sentido y creo que es un momento muy parecido en el que muchos estamos enfrentándonos de una manera similar a cómo estaba yo intentando entender las ecuaciones, ¿no? Es decir, no sabemos del todo para qué vale, no sabemos del todo si nos va a aplicar o no, no sabemos del todo quién debiera ser el responsable y qué implicaciones tiene por debajo, es decir, cómo se ha construido eso de tal manera que yo luego lo vaya a usar con una habitualidad, que no sea utilizarlo para hacer un chat más divertido o que no sea para agilizarme, vamos a decir, la escritura de un email, ¿no? Creo que ahí lo que nos toca es la reflexión profunda sobre cómo nos gusta aprender y tal vez sea una pregunta más difícil de lo que parece. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Creo que ha sido un rato intenso que deja pozo para la reflexión, que en parte es lo que intentamos, que bueno, este sea un espacio no solo de actualidad y no solo de conocer otros perfiles y entender otros puntos de vista, sino que deje ciertas preguntas incómodas que inviten y que os inviten a todos los que escuchéis o veáis a pensar de una manera diferente y a darle vueltas a un par de preguntas durante un par de semanas. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y nos vemos en el siguiente.